Seguramente vos tenés un lugar donde ir a cagar, pero más de 1000 familias en Tafí no tienen agua ni baño. Seguramente el intendente y su señora también tienen un lugar donde ir a cagar. Y debe ser muy lindo, pero más de 1000 familias tafiseñas no tienen esa posibilidad. El intendente no tiene ese problema, pero debió ser parte de la solución en estos últimos 8 años. Una de las primeras medidas que voy a tomar cuando asuma es poner en marcha el programa Baños Dignos, que consiste en construir los 1000 sanitarios que faltan en Tafí en tiempo récord, para que todos tengamos la posibilidad de ir a cagar en un baño decente. Elijamos crecer, sumate. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Ustedes recordarán que cuando el Dibu Martínez recibió el trofeo, simuló que el trofeo era su pene, frente a todo el mundo. Bueno, ese gesto fue calificado de primitivo y de mal gusto, y me parece que fue la calificación justa. Bueno, yo quisiera remontarme a esa calificación para decir que me parece que este spot publicitario se lo podía calificar de la misma manera. En realidad, ¿por qué? Porque vieron que el proceso civilizatorio que vivió el mundo hace que hoy el ser humano haya ganado en inteligencia, en belleza, en arte, en todo. Entonces hemos avanzado, no somos aquel ser humano primitivo de antes. Y disfrutamos de todo lo que ha logrado la civilización a través de los distintos procesos históricos e incluso estamos recogiendo la grandeza, la majestuosidad de las grandes civilizaciones que hubo sobre la Tierra. Bueno, no es necesario volver a ser primitivo cuando uno hace un mensaje para que tenga mayor pregnancia. Esto es lo que queríamos dejarle claro, sobre todo los que hacen spots publicitarios y en campañas electorales. El otro tema, vamos a ver sintéticamente lo que dijo Mario Leito hace unas horas. Pero también creo que hay un tema que es un tema que lo tenemos que debatir y lo tenemos que trabajar, que es el tema del sistema electoral que nosotros estamos empleando en Tucumán. Creo que ha llegado el momento que abramos el debate, que opinemos, que analicemos qué es lo que más nos conviene para el crecimiento de los tucumanos. Bueno, fíjense que dentro del oficialismo, ya lo había dicho Hugo Cabral en nuestro programa, comenzaron a hablar de la necesidad de reformar el sistema electoral de Tucumán. Tucumán en esto es único en la Argentina, pero tiene una originalidad de mal gusto, porque en realidad el cuarto oscuro está lleno de decenas de boletas y hay centenares de candidatos. Y esto violenta el derecho a emitir el voto, porque cuando hay confusión se afecta la libertad de elección. Entonces es bueno que pensemos en reformar el sistema electoral de nuestra provincia. Ustedes saben que todos los sistemas electorales pasan por el mismo filtro. A ver, de acuerdo al sistema electoral uno puede saber quiénes pueden acceder al poder y quiénes pueden permanecer al poder, no son neutros. Cada sistema electoral tiene atributos y propiedades que permiten a uno saber quiénes son los que pueden, repito, acceder al poder o quedarse en el poder. Bueno, la oposición dice que el peronismo utiliza el sistema electoral de la provincia para ganar las elecciones, y algo de razón tiene. Ahora el peronismo le dice a la oposición, bueno, pero ustedes son una oposición de asfalto, ustedes no van a los barrios sin asfalto, no están escuchándola a la gente, no la asisten como hacemos nosotros, y también tienen algo de razón, pero para terminar este comentario me gustaría recordar lo que ya dije en alguna oportunidad cuando se le preguntó al escritor español Fernando de Savater cuáles eran los dos peligros que tiene la democracia. Y él dijo el hambre y la ignorancia. La ignorancia porque cuando uno es ignorante tiene limitada la libertad, el ejercicio de la libertad. Y no habla de un conocimiento enciclopédico, sino de la información básica necesaria y abundante, suficiente que tiene que tener un ser humano para vivir en una sociedad y tomar decisiones. Y el hambre, porque dice aquel que tiene hambre tiene la tentación de entregar su voluntad a aquel que le soluciona su problema de alimentación. Bien, bueno, y también algo de esto pasa en la provincia. La economía está complicada, ustedes lo saben, lo dije en programas anteriores. Hay un sector de la sociedad, el que está en la base de la pirámide social, que dejó de consumir muchos productos. Bueno, hay gente que ya no come carne, por ejemplo. ¿Bien? Hay otro sector
que se alejó de franjas de consumo, los que bajaron a segundas marcas o los que ya no consumen determinados productos o servicios por el costo que tienen. Y el sector más acomodado de nuestro país, el que está arriba de toda la pirámide, no dejó de consumir, pero lo que consumía antes en bienes y servicios lo distancia más, o sea, cambió la frecuencia. ¿Y cuál es el escenario económico para este año? Bueno, primero, la inflación va a llegar a 3 dígitos. Lo estamos viendo con toda claridad por los índices mensuales. La economía está cayendo, podemos llegar a una recesión o a un crecimiento del 1%, significa casi no crecimiento para un país como la Argentina. Por lo tanto, no va a haber mayor creación de empleo y por lo tanto va a haber mayor pobreza y mayor conflictividad social. Por eso es necesario prestar atención a lo que pasa en el oficialismo nacional, porque frente a esta fragilidad económica, un portazo, una voz destemplada de oposición y demasiado fuerte puede desatar un proceso hiperinflacionario. Las hiperinflaciones en la Argentina la desataron los procesos políticos más que los procesos económicos. Obviamente, se dan en situaciones económicas como esta, con las características de esta. Finalmente, el gremio de citas está teniendo un conflicto y lo está expresando diariamente. Muchos creerán que es otro conflicto más de tipo salarial, pero si uno los escucha atentamente, lo que están diciendo es mucho más que pedir un salario digno para los médicos que se lo merecen y que es necesario dárselo. No podemos vivir en una sociedad que aquellos que cuidan nuestra salud no tengan un sueldo digno. Es inadmisible. Pero ellos están diciendo algo más, y aquí quiero apuntar con el comentario. Están diciendo que están trabajando en los hospitales en condiciones que no corresponden a un médico y a la actividad que desarrollan. Y dicen, si observamos a los políticos, viven en un confort exclusivo, o sea, un confort del cual estamos excluidos el resto de los ciudadanos. Les sobran los espacios cuadrados por político, les sobran secretarias, café, disponibilidad de bienes y disponibilidad de todo servicio. Y los médicos están en los hospitales trabajando en condiciones que son indignas. Primera cosa. Y segundo, dicen, en algunas áreas o en algunas especialidades, el sistema de salud está sobrepasado o está colapsado. ¿Por qué los hemos invitado esta noche? Porque están levantando una voz de alarma. No solo están peleando por su salario, lo que es absolutamente justo y propio, sino que están levantando una voz de alarma de lo que está ocurriendo en el sistema de salud de la provincia. Estos son los temas de esta noche. Después de los auspicios, los invito a que escuchemos a los invitados que hemos convocado para este programa.